Gracias, presidente. Hay memoria. Es como si yo preguntara que cuando preveían en el presupuesto el 8% de inflación, le estaban poniendo un techo a las paritarias. Mire, presidente, quizás este presupuesto no sea el que nos guste a todos. Diputado, por favor, diputado Kunkel. Manéjese con el reloj de la FIFA, presidente, descuente, yo lo escucho. Diputado, continúe con su palabra. Quizás este presupuesto no nos guste a todos, pero en alguna medida debo decir yo que hay un punto de inflexión que nos hace sentir un poco orgullosos. Quizás hubiésemos querido un presupuesto con más expansión, más inversor, con más crecimiento, más distribucionista, menos fiscalista. Es el presupuesto que hemos podido construir entre todos para el país que heredamos. Esa es la verdad. Estamos bastante orgullosos, porque más o menos es un presupuesto realista que no promete gastar mucho más allá de lo que puede financiar. Y también sí estamos orgullosos, porque lo hemos construido entre todos, entre gobernadores, escuchando, corrigiendo. ¡Ay, la nostalgia! ¿Cuántos años no pudimos cambiar una coma del presupuesto? ¿Cómo no vamos a estar orgullosos? Es un presupuesto que no delira, no fantasea, no es un dibujo en el agua. Estamos orgullosos por un punto de inflexión. Estamos devolviendo al Congreso facultades que le son propias, aunque no les guste escuchar. Y además, porque hemos comenzado a modificar la pirámide del federalismo invertido que se sometió durante los últimos 12 años en la Argentina. Digo que es un presupuesto transparente, no esconde artículos. Lo que está. Se le han puesto controles por todos lados y me parece bien. Podemos equivocarnos, es razonable, es prudente. El crecimiento que se prevé es moderado del 3.5. Los mercados, como dicen algunos que les gusta, prevén el 3.2, el 3.5. El IPC del 17 puede no ser, tener razón, pero están previendo el 19,8, el 20. Un dólar de 18,9, otros prevén de 18,5. Ahora hay inversión en pesos, a 10 años, a tasa del 18, no sé si está bien o está mal, seguramente preverán de que el dólar no va a dar dando vuelta, ni va a estar en 40 como pensaban a fin de año, entre los fantasmas. Es decir, es un proyecto que está muy lejos, sí, de los que teníamos los últimos años. Las proyecciones macroeconómicas eran inconsistentes, con índices de inflación incontrastables por ningún lado, era imposible, no las podíamos chequear. Es cierto que a lo mejor no gastaban más del 2, pero no se animaban a ponerse la autolimitación en el 37. ¿Por qué? Porque subestimaban los recursos enormemente y entraban en la ventana por DNU y se metieron 200.000 millones más distribuyéndolo por la subestimación en el último ejercicio. Y además, ni hablar de la discrecionalidad con que se manejaron. Ahí sí había hijo y entenado en serio, Ahí sí. No había gobernadores opositores sacándose fotos con el presidente, y menos pidiendo plata. Lo dijimos el año pasado, no sabíamos quién iba a ganar. No importa quién fuera, pero que iba a recibir un país que estaba en crisis. Ese era un dato de la realidad, absolutamente. Después veremos por dónde se lo aumentaba. Yo no quiero repetir mucho, pero la enorme inversión social, como bien se hizo referencia, de un 64%, no se ha hecho mucho hincapié en lo que significa la ley de reparación histórica, prevé 58.000 millones en este presupuesto para el año que viene. Vamos a llegar en el 2018 con 2.400.000 jubilados, que lo va a abarcar. El incremento de más del 30%. En la jubilación de 35, está lejos, sí, pero hay un esfuerzo en esa dirección.
La asignación universal por hijo estaba en 3.850.000, vamos a llegar a 4.200.000 chicos. El gasto en obra pública, como se hizo referencia, creció y además de una manera federal en un 39%. Y pensar que dicen que no es gradualista. Entonces el populismo nos dice que estamos haciendo un presupuesto de derecha y la derecha están escribiendo esta semana que nos hemos zambullido en el populismo. Creo que si corregimos algunos errores estamos en el camino correcto. Cuando nos paremos en ese sentido, sin prejuicio y administrando con responsabilidad y por supuesto con un sentido de equidad, somos conscientes que hay que ser cuidadosos, no solo con el nivel de endeudamiento y la utilización del endeudamiento, somos conscientes que hay que tener cuidado con el déficit fiscal, aunque no vivimos enamorados de él, pero que hay que ser prudentes y por eso preveemos, a ver si podemos con un gran esfuerzo, que desde el 4.7 este año pueda bajar al 4.2. Es un esfuerzo colectivo el que se hace, pero no se le puede pegar en la cabeza haciéndoles el análisis del final de mandato cuando se llevan 10 meses de gobierno. El federalismo invertido, parece que fuera una cosa menor, presidente. Los gobernadores llegaron después de la elección legítimamente sedientos de palabra y de recursos, porque si hablaban, los retaban. Y si pedían plata, tenían que hacer la veña. Eso fue lo que se vivió en los últimos años. Y la verdad que cambiar esa tendencia, sin mirar el color político, es de un esfuerzo muy grande. Por supuesto, la desesperación, llegaron creyendo que había una piñata. Saltaban todos, les pegaban sopapos para que caigan caramelo y caiga plata. Obviamente que había que ser moderado y por eso se dialogó mucho. Pero después del fallo de la Corte Suprema sobre las 3 provincias que demandaron y que nosotros acompañamos en Córdoba, el gobierno no solo fue a saldar las deudas en el medio de esta crisis profunda, sino que además ha dispuesto recursos para las provincias que no habían iniciado la demanda y se disponen de 7.000 millones para transferir automáticamente a aquellas provincias que no han transferido las cajas y se afectaron 5.000 millones más adicionales al Fondo Federal Solidario y se suman en total los recursos de origen nacional a la provincia 775.470 millones. Vaya, si vale el esfuerzo. ¿Está lejos del país que soñamos? Por supuesto que sí, pero estamos saliendo del país que nos dejaron. Esa es la realidad, porque comenzaron bien y terminaron a la baja. Señor presidente, se ha dicho, casi con una ficción, lo de los superpoderes. El problema no es cuánto gastaron, si es el 2 o el 3, es animarse a devolver las atribuciones y ponerlas en los artículos de la ley. Y en esto sí quiero hacer un llamado, porque el gobierno ha firmado con los gobernadores un acuerdo de responsabilidad fiscal, lo cual me parece bien que vayamos saneando y alineando el país con los sentidos de equidad que deba tener. Lamento que a lo mejor también hubiesen puesto las 13, 14 provincias que tienen facultades delegadas de hace 20 años, también una autolimitación de espacio progresivo, no digo que la corten de golpe, pero hubiese sido una medida sana. También no es posible que le saquemos plata al gobierno nacional, legítimamente le restringamos la disposición de los recursos porque así debe ser y adentro de mi casa viva la pepa y gasto como quiere y de la manera que quiera. Eso no es construir un país federal, eso es construir un país desarticulado, esencialmente, que va a vivir únicamente del recuerdo y los recursos de la nación. Señor presidente, este es un presupuesto que apunta a reconstruir stock en la economía en vez de liquidarlo. Es una diferencia. No tuvimos la época del viento de cola, no tuvimos la época de las vacas gordas. Ya pasó, se perdió
no sé si es cíclico, pero salir de la crisis implica sacrificio, por supuesto, equidad en el mismo, significa sufrimiento, pero no se puede actuar a una velocidad y con una ansiedad colectiva como si todo hubiese pasado. Es imposible porque de algún lado queda corta la camisa, queda corta la sábana y de otro lado hay que sacar los recursos. Pero señor presidente, es cierto que no es magia, es cierto, porque con magia no se puede salir de la crisis. En todo caso, si se quiere pensar en la magia, lo que se va a hacer es profundizarla la crisis. Venimos a agradecerle a los que han colaborado, a los que han contribuido, a todos, aún a los que han votado en contra. Es el primer presupuesto de nuestra gestión y tenemos la legítima chance de imaginar que queremos una oportunidad para mejorar la Argentina que nos merecemos entre todos. Nada más, presidente.